Simón, conocido posteriormente como Pedro, no comenzó su vida como un gran líder ni como una figura prominente. Era un pescador común, nacido en Betsaida, un pequeño pueblo cercano al mar de Galilea, Juan 1:44. Su oficio, aunque humilde, era esencial para la economía local. Los pescadores como Simón trabajaban largas horas en condiciones duras, lanzando redes, remando contra el viento y enfrentando los caprichos del clima. Era una vida sencilla, pero no exenta de desafíos. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la rutina diaria, preguntándote si hay algo más para ti? Así era la vida de Simón antes de conocer a Jesús. Sin embargo, en medio de su aparente normalidad, Dios tenía un propósito extraordinario preparado para él. El llamado de Jesús, un encuentro transformador. Un día, mientras Simón y su hermano Andrés estaban ocupados en su faena, sucedió algo inesperado que cambió sus vidas para siempre. Jesús, caminando junto al mar, los vio y dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. ¿Qué significa ser un pescador de hombres? Es un llamado a algo más grande que cualquier oficio terrenal, traer a las personas hacia Dios. Este llamado debió ser impactante para Simón, quien probablemente no entendió completamente lo que implicaba. Sin embargo, lo dejó todo, su barca, sus redes, su vida anterior, y siguió a Jesús. ¿Tendrías la valentía de dejarlo todo por un propósito que no comprendes del todo, pero que sabes que viene de Dios? Este momento nos muestra que Jesús no buscaba a los perfectos o a los poderosos. Buscaba a los dispuestos. Tal como dice 1 Corintios 1:27. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El simbolismo detrás del cambio de nombre. Uno de los momentos más significativos en la vida de Simón ocurre cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro. En Mateo 4:18, Jesús le dice: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». El nombre, Pedro, proviene del griego Petros, que significa roca. Este cambio de nombre no era solo una etiqueta nueva, era una declaración de propósito. Jesús estaba declarando que Pedro sería el fundamento sobre el cual construiría su iglesia. ¿Alguna vez alguien ha visto algo en ti que ni tú mismo reconocías? ¿Cómo te hace sentir saber que Dios ve tu potencial incluso cuando tú no puedes verlo? Este cambio de identidad no fue inmediato ni sencillo. Pedro tuvo que pasar por pruebas, errores y aprendizajes antes de convertirse en la roca que Jesús vio en él. Esto nos enseña que nuestra identidad en Cristo no está definida por quienes somos hoy, sino por el propósito que Dios tiene para nosotros. Reflexión sobre los comienzos y el llamado de Dios. La historia de Pedro como pescador nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él puede tomar a una persona común y transformarla en un líder extraordinario. No importa cuán insignificantes puedan parecer nuestros inicios, en manos de Dios, todo tiene un propósito. Considera lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Te has detenido a pensar qué propósito tiene Dios para tu vida? A veces, puede ser difícil verlo cuando estamos atrapados en la rutina diaria, pero la historia de Pedro nos anima a estar atentos a los llamados inesperados de Dios. ¿Qué podemos aprender de Pedro? Pedro no era perfecto. Era impulsivo, hablaba antes de pensar y cometía errores. Pero su disposición a seguir a Jesús sin dudar nos muestra que no necesitamos tenerlo todo resuelto para responder al llamado de Dios. ¿Qué aspectos de tu vida podrías entregar a Dios hoy? ¿Qué te está pidiendo el que dejes atrás para seguirlo? A través de la historia de Pedro, vemos que no se trata de dónde comenzamos, sino de hacia dónde Dios quiere llevarnos. Al igual que Pedro, podemos elegir dejar atrás nuestras redes y confiar en que Dios nos guiará hacia un propósito mayor. La transformación de Simón en Pedro es un testimonio del poder de Dios para cambiar vidas. Un pescador común se convirtió en el líder de la iglesia, y todo comenzó con un simple pero profundo llamado: «Sígueme». Pedro y los milagros de Jesús. Un testigo cercano del poder divino. Pedro no fue solo un seguidor de Jesús,
sino también un testigo privilegiado de los milagros que marcaron el ministerio de Cristo. Desde la pesca milagrosa hasta la curación de los enfermos, Pedro estuvo allí, viendo cómo Jesús rompía las leyes naturales y mostraba el poder de Dios. Pero lo más asombroso es que Pedro no solo presenció estos milagros, sino que en algunos casos fue parte de ellos. ¿Te has preguntado cómo sería ser testigo directo de un milagro? ¿Cómo cambiaría eso tu fe? Vamos a explorar los momentos en los que Pedro vio y vivió el poder transformador de Jesús. La pesca milagrosa, el milagro que marcó un antes y un después. El primer milagro que Pedro experimentó está narrado en Lucas 5, 4-10. Después de pasar toda la noche pescando sin éxito, Jesús le dijo a Pedro que lanzara las redes nuevamente. Aunque dudaba, Pedro obedeció y, para su sorpresa, las redes se llenaron de peces al punto de romperse. Pedro, abrumado, cayó de rodillas ante Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Lucas 5, 8. Este milagro no fue solo una demostración de poder, sino un llamado a la fe y la humildad. Pedro reconoció que estaba ante alguien mucho mayor que él, alguien con autoridad divina. ¿Alguna vez has recibido una bendición inesperada que te hizo sentir pequeño ante la grandeza de Dios? ¿Cómo reaccionaste? Pedro camina sobre el agua, la fe frente al miedo. Uno de los episodios más emblemáticos de Pedro ocurre en Mateo 14, 22-33. Mientras los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, lleno de valentía, le dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Mateo 2:28. Jesús le respondió: «Ven». Mateo 2:29. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 2:31. Este milagro nos enseña una lección importante: mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero en el momento en que se enfocó en el peligro, empezó a hundirse. ¿Qué tormentas estás enfrentando en tu vida? ¿Dónde estás enfocando tu atención, en las dificultades o en Jesús? La transfiguración, un vistazo a la gloria divina. Otro momento clave para Pedro fue la transfiguración de Jesús, narrada en Mateo 17, 1-8. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí, su rostro brilló como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Pedro vio a Jesús conversando con Moisés y Elías, una visión que dejó a los discípulos asombrados. Pedro, en su entusiasmo, dijo: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mateo 17, 4. Mientras hablaba, una nube los cubrió y una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17, 5. Este milagro mostró a Pedro que Jesús no era solo un líder espiritual, sino el Hijo de Dios mismo. Fue un recordatorio de que la misión de Jesús iba más allá de lo que Pedro podía comprender en ese momento. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste la presencia de Dios de una manera especial? ¿Cómo cambió eso tu percepción de Él? Las sanidades y las multitudes. Pedro también fue testigo de numerosos milagros de sanidad realizados por Jesús. Uno de los primeros fue la curación de su propia suegra, que estaba postrada con fiebre. Mateo 8, 14-15. Jesús la tocó, y la fiebre desapareció de inmediato. Imagina lo que significó para Pedro ver cómo Jesús sanaba no solo a extraños, sino también a sus propios seres queridos. Esto debe haber reforzado su fe y su compromiso con el Maestro. Además, Pedro presenció cómo Jesús alimentó a miles de personas con solo unos pocos panes y peces. Mateo 14, 13-21. Estos actos demostraron no solo el poder de Jesús, sino también su compasión por las necesidades de las personas. ¿Cómo te inspiran estos milagros a confiar en que Dios puede proveer en tu vida? ¿Qué nos enseñan los milagros de Jesús? Los milagros que Pedro presenció nos enseñan varias lecciones clave. Obediencia trae bendición.
Cuando Pedro lanzó las redes en la pesca milagrosa, vio resultados que superaron sus expectativas. ¿Estamos dispuestos a obedecer incluso cuando no entendemos completamente? Fe frente al miedo. Pedro caminó sobre el agua mientras confiaba en Jesús, pero se hundió cuando dejó que el miedo tomara el control. ¿Cómo podemos mantener nuestra mirada en Dios en medio de las tormentas de la vida? Dios se revela a los humildes. En la transfiguración, Pedro vio la gloria de Jesús, pero también aprendió la importancia de escuchar y obedecer a Dios. El poder de Jesús es personal. Desde la curación de su suegra hasta las multitudes alimentadas, Pedro vio cómo el poder de Dios se manifestaba tanto en lo íntimo como en lo público. Los milagros que Pedro vivió no solo demostraron el poder de Jesús, sino que transformaron a Pedro en un hombre de fe. Cada milagro era un recordatorio de que Dios es más grande que nuestras dudas y circunstancias. ¿Y tú, qué milagro necesitas en tu vida hoy? No olvides que la misma fe que transformó a Pedro está disponible para nosotros. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Pedro y los momentos de duda y arrepentimiento. Un líder imperfecto. Pedro, como todo ser humano, tuvo momentos de debilidad. A pesar de su devoción y su fe, su impulsividad y temor lo llevaron a cometer errores. Sin embargo, estos mismos momentos de duda y arrepentimiento son los que lo transformaron en un líder humilde y lleno de gracia. ¿Alguna vez has sentido que tus errores te descalifican para cumplir con un propósito mayor? La historia de Pedro nos muestra que incluso nuestras fallas pueden ser parte del plan de Dios para nuestra vida. Pedro, el hombre impulsivo, de la valentía a la duda. Un aspecto clave del carácter de Pedro es su impulsividad. Esto es evidente en el episodio del arresto de Jesús, narrado en Juan 18, 10-11. Cuando los soldados llegaron al huerto de Getsemaní, Pedro, en un intento de defender a Jesús, sacó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús respondió de manera inesperada, diciendo: «Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber». Juan 6:11. Este incidente demuestra que, aunque Pedro tenía buenas intenciones, su comprensión de los planes de Dios era limitada. ¿Cuántas veces actuamos impulsivamente, pensando que estamos haciendo lo correcto, solo para darnos cuenta de que no entendemos completamente lo que Dios está haciendo? Las tres negaciones, el momento más oscuro de Pedro. Uno de los episodios más desgarradores en la vida de Pedro ocurre durante el juicio de Jesús. Después de prometer que nunca lo abandonaría, Pedro niega conocer a Jesús 3 veces, tal como Jesús había predicho, Mateo 26, 69-75. Primera negación, cuando una sirvienta lo identifica como seguidor de Jesús, Pedro responde: «No sé lo que dices», Mateo 26, 70. Segunda negación, ante otra persona que lo señala, insiste: «No conozco al hombre», Mateo 26, 72. Tercera negación, finalmente, cuando lo acusan nuevamente, Pedro niega con juramento y maldiciones. Justo en ese momento, el gallo canta, y Pedro recuerda las palabras de Jesús. «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces», Mateo 26, 75. Pedro salió y lloró amargamente, consumido por la culpa y el dolor. Este es un momento crucial en su historia, porque muestra su humanidad. Aunque falló de manera catastrófica, su arrepentimiento sincero preparó el camino para su redención. ¿Has tenido un momento en el que sentiste que fallaste a Dios o a alguien importante para ti? ¿Cómo manejaste ese sentimiento? El perdón de Jesús, restauración y propósito. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro junto al mar, en un episodio lleno de significado. En Juan 21, 15-17, Jesús le pregunta 3 veces: «¿Me amas?». Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesús le encarga una misión: «Apacienta mis corderos». Este diálogo no es casual. Por cada negación, Jesús ofrece a Pedro una oportunidad de reafirmar su amor y su compromiso. Este momento no solo restaura a Pedro, sino que lo reafirma como líder. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no solo nos perdona, sino que también nos devuelve nuestro propósito, incluso después de nuestras fallas más grandes.
Lecciones de arrepentimiento y restauración. La experiencia de Pedro nos ofrece lecciones profundas sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él. Dios conoce nuestras debilidades. Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero no lo rechazó por ello. Esto nos recuerda que Dios nos acepta tal como somos, con nuestras imperfecciones. El arrepentimiento abre la puerta a la gracia. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús. Su arrepentimiento sincero lo llevó a ser restaurado. En 1 Juan 1:9, leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos descarta por nuestros errores. A pesar de su negación, Pedro fue elegido para ser un pilar de la Iglesia. Esto nos muestra que nuestras fallas no son el final de nuestra historia. Cuando fallamos, ¿cómo respondemos? Pedro podría haberse hundido en la culpa, pero en lugar de eso, permitió que su experiencia lo transformara. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando fallamos? ¿Nos acercamos a Dios en busca de restauración o nos alejamos por vergüenza? Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa cuán lejos creamos que hemos caído, siempre podemos volver a Dios. Pedro nos muestra que no importa cuán grandes sean nuestras dudas o errores, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Él no solo nos perdona, sino que también nos da un propósito renovado. Si sientes que has fallado, recuerda que el mismo Jesús que restauró a Pedro está esperando restaurarte a ti. ¿Qué parte de esta historia te tocó más? Déjalo en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos. Pedro, el líder de la Iglesia naciente. Un pescador convertido en pastor de almas. Pedro, quien comenzó como un pescador humilde, pasó a ser uno de los pilares fundamentales de la Iglesia. Su vida nos muestra que Dios puede usar a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. En esta parte, exploraremos cómo Pedro asumió su rol como líder de la Iglesia naciente, guiado por el Espíritu Santo, y cómo su ejemplo continúa inspirándonos hoy. ¿Te has preguntado cómo alguien con un pasado lleno de errores puede liderar y transformar vidas? La historia de Pedro nos ofrece una respuesta poderosa. El día de Pentecostés, un líder empoderado por el Espíritu Santo. La transformación de Pedro quedó evidenciada el día de Pentecostés. En Hechos 2, después de que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro se levantó para predicar ante una multitud. Este mismo hombre, que antes había negado a Jesús por temor, ahora hablaba con valentía y autoridad. Pedro proclamó: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ese día, cerca de 3,000 personas aceptaron el mensaje y fueron bautizadas. Hechos 2:41. Este evento marcó el comienzo oficial de la Iglesia cristiana, y Pedro se convirtió en su vocero principal. ¿Qué cambió en Pedro? El poder del Espíritu Santo lo capacitó para superar su miedo y cumplir su llamado. Esto nos recuerda que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de la obra de Dios en nosotros. Los milagros en el nombre de Jesús, una fe activa. Pedro no solo predicó, sino que también continuó el ministerio de Jesús al realizar milagros en su nombre. Uno de los ejemplos más notables está en Hechos 3, cuando sanó a un hombre cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa. El hombre le pidió limosna, pero Pedro le respondió: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Al instante, el hombre se levantó y comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios. Este milagro no solo transformó la vida del hombre, sino que también llamó la atención de las multitudes y les dio a Pedro y a Juan la oportunidad de testificar acerca de Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Aunque no podamos realizar milagros de la misma manera, podemos ofrecer lo que tenemos, nuestro tiempo, amor y testimonio, confiando en que Dios usará nuestras acciones para impactar a otros. Pedro enfrenta la persecución, valentía en medio de la adversidad. Ser líder de la Iglesia naciente no fue fácil para Pedro. En Hechos 4, él y Juan fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín por predicar sobre Jesús. Pero en lugar de retroceder,
Pedro declaró con valentía: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. A pesar de las amenazas, Pedro y los demás discípulos continuaron predicando con fervor. Este episodio muestra cómo el Espíritu Santo dio a Pedro la valentía necesaria para mantenerse firme en su fe, incluso frente a la oposición. ¿Nos mantenemos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos desafíos o críticas? La historia de Pedro nos inspira a ser valientes y confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. El liderazgo pastoral de Pedro, un corazón de pastor. Pedro no solo era un líder valiente, sino también un pastor compasivo. En sus cartas, 1 y 2 Pedro, se dirige a los creyentes como un pastor que busca guiarlos y animarlos. En 1 Pedro 5, 2-3, les dice a los líderes de la iglesia: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro entendió que ser un líder no se trata de dominar, sino de servir. Este principio es esencial para cualquier persona en un rol de liderazgo, ya sea en la iglesia, en el trabajo o en la familia. ¿Cómo podríamos aplicar este enfoque de liderazgo en nuestras propias vidas? ¿Estamos liderando con humildad y compasión? La carta a los gentiles, la inclusión en el reino de Dios. Otro aspecto clave del liderazgo de Pedro fue su papel en la inclusión de los gentiles en la iglesia. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostró que no debía llamar impuro a lo que él había purificado. Esto lo llevó a la casa de Cornelio, un centurión romano, donde predicó el Evangelio y vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles. Pedro declaró: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. Este evento marcó un cambio radical en la iglesia, abriendo la puerta para que el Evangelio llegara a todas las naciones. ¿Estamos dispuestos a romper barreras y extender el amor de Dios a todos, sin importar su origen o trasfondo? Un liderazgo transformador. La vida de Pedro nos muestra que el liderazgo cristiano se basa en la humildad, el servicio y la dependencia de Dios. No se trata de ser perfectos, sino de permitir que Dios use nuestras debilidades para su gloria. En palabras de Pedro: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5, 6. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para que Él te transforme en el líder que te ha llamado a ser? Pedro pasó de ser un pescador común a un líder extraordinario de la iglesia. Su vida es un recordatorio de que Dios no busca a los perfectos, sino a los dispuestos. ¿Qué parte de su liderazgo te inspira más? Escríbelo en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos de este gran apóstol. Si necesitas más detalles o un enfoque diferente, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte. El legado eterno de Pedro y su martirio. Un legado que trasciende el tiempo. Pedro no solo vivió como un líder valiente y pastor compasivo, sino que también murió como un mártir, sellando su fe con su propia vida. Su legado continúa inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. En esta última parte, exploraremos los últimos años de Pedro, su sacrificio final y cómo su vida nos anima a vivir con propósito y entrega. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de huella quieres dejar en este mundo? La vida de Pedro nos desafía a reflexionar sobre nuestro legado espiritual. Pedro en Roma, guiando a la iglesia en medio de la persecución. Los últimos años de Pedro lo llevaron a Roma, donde la iglesia enfrentaba intensas persecuciones bajo el gobierno del emperador Nerón. Aunque los detalles históricos son limitados, los textos bíblicos y tradiciones tempranas sugieren que Pedro desempeñó un papel crucial en fortalecer a los cristianos durante este tiempo de crisis. En sus cartas, Pedro alentó a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, recordándoles que el sufrimiento por Cristo no era en vano. En 1 Pedro 4:16, escribió: Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro sabía que el llamado a seguir a Cristo no era fácil, pero también sabía que la recompensa eterna superaba cualquier sufrimiento temporal. El martirio de Pedro, una muerte con propósito.
Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón alrededor del año 64 después de Cristo. Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano del siglo IV, relata que Pedro pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto final de humildad y devoción encapsula quién era Pedro, un hombre transformado por el amor de Jesús, dispuesto a dar su vida por su fe. ¿Podríamos tener la misma valentía y humildad si se nos pidiera sacrificar todo por Cristo? El legado de Pedro en la Iglesia. El impacto de Pedro no terminó con su muerte. Su liderazgo, enseñanzas y ejemplo se convirtieron en un fundamento para la Iglesia primitiva y para generaciones posteriores. Sus cartas, las epístolas de Pedro, 1 y 2 Pedro, están llenas de sabiduría práctica y exhortaciones espirituales. En 2 Pedro 1, 3-4, nos recuerda que Dios nos ha dado todo lo necesario para una vida piadosa. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El modelo de liderazgo, su ejemplo de liderazgo basado en el servicio sigue siendo un modelo para pastores, líderes y creyentes de todas las épocas. Un testimonio universal, Pedro, un hombre común con fallos y limitaciones, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que sienten que no son lo suficientemente fuertes o capaces. ¿Qué legado espiritual estamos construyendo en nuestra propia vida? Reflexión, de la roca al mártir. Pedro, el hombre que comenzó como un pescador impulsivo, terminó su vida como una roca firme sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Su historia nos muestra que Dios puede usar nuestras debilidades para su gloria, transformándonos en instrumentos de su propósito. En Mateo 4:18, Jesús dijo a Pedro: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Te sientes llamado a ser una roca en tu familia, comunidad o iglesia? ¿Cómo puedes permitir que Dios transforme tu vida para cumplir su propósito? El mensaje de Pedro para nosotros hoy. La vida de Pedro nos deja varias lecciones clave. Dios nos llama tal como somos, como Pedro, podemos comenzar nuestra jornada espiritual siendo imperfectos, pero Dios ve nuestro potencial. El fracaso no es el final, Pedro negó a Jesús, pero su arrepentimiento lo llevó a ser restaurado y usado de manera poderosa. El liderazgo es servicio. Pedro mostró que ser líder no se trata de autoridad, sino de servir con humildad y amor. Nuestra vida tiene un impacto eterno. El legado de Pedro trasciende siglos, recordándonos que nuestras decisiones y acciones pueden influir más allá de nuestra vida terrenal. Pedro no fue un superhéroe espiritual, fue un hombre común transformado por un Dios extraordinario. Su historia nos desafía a vivir con fe, humildad y propósito. Conclusión final para el vídeo. Pedro nos recuerda que no importa cuán imperfectos seamos, Dios puede usarnos para cumplir su propósito. Así como Pedro respondió al llamado de Jesús, tú también puedes dar un paso de fe hoy. ¿Qué parte de la vida de Pedro te impactó más? Déjalo en los comentarios y sigamos reflexionando juntos. Recuerda suscribirte para más historias inspiradoras de fe y transformación.